Hola, volvemos. Hemos hablado entonces de qué se necesita para poder innovar, cuál es la base de la innovación y está basado en la actitud que tenemos frente a las cosas nuevas. Entonces vamos a hablar de que de estos elementos, como hemos dicho, se necesitan para poder innovar. Pero luego vamos a hablar de algunos comportamientos y vamos a empezar por el primero. ¿Sí? Vamos a empezar por percibir. ¿Qué significa percibir? Significa, de alguna manera, utilizar nuestros sentidos. Pero, ¿con qué fin? Pues, obviamente será conocer de manera profunda al usuario. ¿Qué vamos a hacer entonces desde la percepción? Vamos a hacer, o vamos a tener más bien, una actitud como la de estos personajes. Y quiero que piensen en lo que están viendo aquí y que obviamente me van a decir, pues estos personajes son turistas. ¿Sí? Y quiero que piensen en la última vez en que ustedes estuvieron de visita en otra ciudad, durante un buen tiempo. ¿Sí? Fueron a una ciudad nueva, una ciudad distinta, y piensen que todas las cosas nuevas y distintas los sorprendían en esa instancia. ¿Sí? Entonces ustedes empezaban a ver el volardo, la caneca, y todo eso era sorpresa, y hasta les podíamos tomar fotos. Yo hace recientemente estuve en un viaje en un país externo y le tomaba fotos a la caneca, a los muebles, bueno, soy diseñador, me gustan esas cosas, pero me sorprendían. Pero ya cuando uno empieza a estar bastante tiempo en esa ciudad o en ese destino, ya un día que pasa, ya echo la bolsa de basura a la caneca, ya ni me doy cuenta, no me sorprende. Entonces, para esto es importante tener esta actitud, ¿sí? Que todo, cualquier detalle pequeño que sea, nos va a sorprender. Y quiero mostrarles a través de un ejemplo lo siguiente. Entonces, quiero mostrarles esta situación. Hace unos años, Oral-B fue encargado de generar un nuevo cepillo para los niños. Y la lógica que enfrentaba Oral-B era decir, bueno, ya hay cepillos para adultos, ¿qué es lo más lógico? Pues achiquitar los cepillos de los adultos. ¿Cuál es el problema? El problema se da a través del análisis de la siguiente imagen. Y quiero que estén aquí pendientes de los detalles y cuáles son las grandes diferencias que hay en esto. Entonces, si ustedes revisan, hay un gran elemento aquí que sorprendió a la gente de Oral-B cuando fue a observar a los usuarios, a los bebés, a los niños en su contexto. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que se enfrentaron a este tipo de cosas. ¿Sí? Este personaje agarra el cepillo de una manera y este personaje agarra el cepillo de otra manera. Entonces miren que la lógica de pronto de achiquitar la cabeza, las cerdas, funciona muy bien, pero achiquitar el mango va a hacer incluso que sea más difícil porque el niño tiene una motricidad gruesa y no una motricidad fina desarrollada. Entonces, esto da cabida a que ustedes puedan analizar una situación y entender que hay que ir al contexto, hay que ir a observar, a percibir, incluso a ponernos en los zapatos de las personas, para poder dar con este tipo de situaciones y ese elemento chiquitico que estaba ahí, sutil, pero sirvió para poder desarrollar lo que después sería lo que entendíamos como el nuevo modelo de mercado de cepillos para niños. ¿En qué se basaba? En una oferta que tenía mangos mucho más gruesos, cabezales mucho más chiquitos y cerdas mucho más suaves, pero que respondían a la necesidad y a las condiciones del usuario. Y fue un éxito. Oral-B creó todo un mercado para esto. Hoy en día eh, tenemos otra oferta. ¿Sí? Tenemos una oferta más digitalizada, se mantienen los elementos del grosor, pero le meten más interacción. ¿Sí? Y hoy en día dicen las personas que los niños nacen con las pantallas ya en la mano. Este es un ejemplo de cosas que pueden suceder. Otras cosas que podemos hablar de la percepción. Quisiera mostrarles un ejemplo que tiene que ver con un ejercicio básico de hace muchos años, pero que da cuenta de por qué es importante la percepción. Entonces, este ejercicio se llama las huellas misteriosas.
Y quiero que, les voy a agrandar un poco para que vean bien, les voy a mostrar cómo pueden ustedes analizar lo importante que es la observación y las inferencias que podemos hacer de esas observaciones. Entonces, cuando yo les digo, por favor, hagan 3 observaciones de este elemento y generen una inferencia ahí mentalmente. Miren qué está pasando en esa imagen amarilla, ¿sí?, que está aquí en este espacio, y estos elementos que están acá. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué observación específica podemos decir de esto? ¿Y qué inferencia podemos hacer? Entonces, cada uno está pensando y está diciendo, bueno, ¿qué puedo observar? Cosas cosas que estén allí y que todos podamos ver igual. Entonces, todo el mundo puede observar un fondo amarillo, unos elementos que parecen unas huellas rojas que van en una dirección superior e inferior, otras que están verdes, ¿sí?, que tienen un espaciado específico, pero esas son las observaciones. Las inferencias ya irán a qué entendemos por lo que está sucediendo. Veamos entonces qué sigue y cómo pueden cambiar las observaciones y las inferencias. Entonces, ¿qué pasaría acá? Ahora, ¿qué pensamos? ¿Qué estamos viendo allí? ¿Qué puede estar sucediendo en esa situación? Voy a agrandárselos para que lo puedan ver súper bien. ¿Qué está pasando allí? ¿Listo? Entonces, les voy a dar tiempito allí para que vayan pensando y bueno, se empezaron a juntar un poco esas huellas, hay un espacio como de mezcla. ¿Qué está pasando allí? Y finalmente, les puedo mostrar esta imagen. ¿Y qué está ahora sucediendo? ¿Qué podemos observar y qué podemos inferir? Algunos dirán, un patico y un pollito jugaron y el pollito se montó encima del pato y se fue. Otro puede ser que el verde era un cazador, el rojo era la presa, hubo una pelea y se la comió. ¿Sí? Pero si yo no estoy observando, si yo no estoy allí, si no estoy sacando conclusiones un poco más acertadas, puede que esté generando supuestos y es un riesgo muy alto. ¿Listo? Entonces, miren lo importante de aplicar todos los sentidos para poder entender una situación. No puedo ir generando conclusiones a la loca, sin base y sin contexto. Tengo que ir a observar y tengo que ir a contextualizarme con la situación. Tengo que ir a descubrir. Recuerden el primer espacio, el primer elemento del doble diamante. Otros elementos que quiero mostrarles sobre el pensamiento visual, que tiene que ver con la observación, que es parte de la percepción. De hecho, si ustedes miran, más del 90% de la información que entra a nuestro cuerpo como información entra de manera visual. ¿Sí? Y por eso es tan importante utilizar este sentido. Quiero mostrarles un ejercicio de pensamiento visual. El pensamiento visual es una capacidad que todos tenemos para poder utilizar esa capacidad y sacar conclusiones y sacar patrones en la información que vemos. Entonces aquí quiero mostrarles una imagen. Se la voy a mostrar en 3 segundos, por favor. No hagan la trampa de parar el video y hacer el ejercicio. Traten de hacer el ejercicio con el tiempo que les estoy dando. ¿Sí? Entonces, yo les voy a mostrar durante 3 segundos la siguiente imagen. Esta imagen tiene que ver con la temperatura de los pueblos en Estados Unidos. Entonces, quiero que me digan, una vez les muestre la imagen, qué conclusiones pueden sacar, qué información pueden extraer. Y ustedes luego lo vamos a hacer con otro ejercicio donde vamos a tener muchísima más información y van a ver cómo es distinto el manejo de esta información si se utilizan recursos visuales. Entonces, hagamos el ejercicio. Les voy a mostrar pantalla completa, la imagen durante 3 segundos y ustedes tratan de sacar información. No le den pausa al video, por favor. Listo, hagamos el ejercicio completo. Entonces, les voy a mostrar la imagen y ustedes me dicen qué información puedo sacar de temperaturas en Estados Unidos. Entonces, les voy a mostrar. 1, 2, 3. Siguiente imagen. 1, 2, 3. Muy bien. Ahí hubo un error porque no había pasado a la imagen, pero
¿Qué podemos decir de la imagen anterior? ¿Dónde hacía más calor? ¿Algún comentario frente a la información? ¿Qué más puedo decir? ¿Sí? Entonces, miren que es poco probable que alguien pueda decir algo de esa información. ¿Sí? Porque pasó muy rápido, era muy densa, muchos elementos difíciles de entender, muchos números, muchos datos. Entonces vamos a hacer otro ejercicio en el que les voy a mostrar otra imagen durante otros 3 segundos y en este caso ya no es temperatura, sino que es el precio de un producto también en Estados Unidos. Y ustedes van a pensar y van a identificar dónde es más caro, dónde es más barato, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí les voy a triplicar la información. La cantidad de datos va a ser a la n versus el ejercicio anterior. Entonces les voy a mostrar durante 3 segundos también la siguiente imagen y ustedes van a tratar de sacar información. Es sobre valor de un producto en Estados Unidos. Entonces veamos la imagen. 1, 2, 3. ¿Dónde era más costoso? ¿Algún comentario frente a la información? ¿Qué más puedo decir? Seguramente ustedes habrán visto, dado el mapa de calor, que había una zona roja, había una zona más verde. La zona roja, pues si alcanzaron a ver la convención, tenía que ver con el precio. Y el precio era más alto en la zona roja. Entonces miren que usando la información, ¿sí? Usando la información visual, yo puedo ser mucho más hábil en extraer información de los datos que recolecto. Veamos un último ejercicio, un último ejemplo sobre el pensamiento visual. Les voy a mostrar un mapa que pone sobre unos cuadrantes algunos productos. Esto no es como la realidad, simplemente es un ejercicio de percepción que se le preguntó a un montón de gente dónde consideraban que deberían ir estos productos. Y ellos los colocaron de acuerdo a estos dos ejes. Entonces les voy a mostrar un poquito más grande para que puedan ver que tenemos dos ejes. Tenemos un eje donde vamos a tener elementos de productos industrializados o listos para consumir. Vamos a tener otro donde tenemos productos do it yourself o hazlo tú mismo, es decir, productos que necesitan que uno haga algo al respecto. Tenemos por acá una variable de saludable y una variable aquí de poco saludable. Entonces, la gente se le preguntó dónde colocaría esto y esto es lo que respondió y el ponderado de las personas. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde dentro de este mapa ustedes ven un espacio? ¿Dónde hay un hueco? Y miren que esta respuesta me la podría dar un niño que no sabe nada de la industria de las bebidas. Entonces, veamos este elemento. ¿Dónde hay un hueco aquí? ¿Dónde no hay competidores? Ustedes fácilmente podrían decir que estamos en este espacio, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué podría haber allí? ¿Qué competidor podría entrar en eso que llamamos océano azul? ¿Sí? Recuerden que un océano rojo es un océano donde hay muchos tiburones y donde hay mucha competencia. En este caso, como no hay competidores, estamos hablando de un océano azul. ¿Listo? Ese espacio, les voy a mostrar, lo aprovechó una empresa que recientemente fue comprada por Pepsi. Y ya les voy a mostrar de qué se trata. Entonces veámoslo con más detenimiento. What makes a product simply genius? A unique design? Its convenience and simplicity of use? Or the fact that using it actually helps the environment? Sometimes it's all of these together and more. Introducing the SodaStream Source, the home soda maker that turns water into soda in seconds. With its easy snap lock bottle mechanism, simple carbonation, and 3-level carbonation indicator, you can create great tasting soda. Choosing from over 60 delicious, better-for-you flavors, just the way you like it. The SodaStream Source. Smart, simple soda.
Muy bien. Entonces volvemos aquí. Miren que SodaStream, como bien lo vimos allá en la imagen, es una empresa muy interesante que utiliza la personalización, ¿sí? Es como crear tu propia gaseosa y aprovechó este espacio donde no había ningún competidor. Y Pepsi recientemente lo compró para aprovecharse de ese espacio que era más o menos vacío, ¿sí? Entonces miren que incluso un niño pequeño puede identificar un espacio, ¿sí? Y este tipo de recursos visuales ayuda a tomar decisiones estratégicas, es decir, dónde voy a competir y cómo voy a competir. Entonces miren que todo puede llegar a ser representado o visualizado dependiendo de lo que sea. Y aquí les voy a mostrar algunas cosas que se pueden representar de manera visual. Entonces, la próxima vez que ustedes estén recopilando información, por favor, busquen tratar de traducir esa información en elementos gráficos y visuales como los que les estoy planteando allí. ¿Listo? Entonces, miren que si estoy hablando de una persona, pues puedo hacer un retrato. Si estoy hablando de una cantidad, puedo hacer un gráfico. Si puedo hablar de un momento, puedo hacer una línea de tiempo. Si puedo hablar de un lugar, pues hago un mapa. Hay muchos recursos visuales que ayudan a entender muchísimo mejor tu proyecto, tu problema. Entonces, no nos centremos en esos documentos gigantes a escribir papeles y papeles y papeles y papeles y papeles, porque eso al final nadie lo lee. Traten de traducir en elementos que les ayuden a ustedes a tomar decisiones. Y así ustedes no dibujen nada, sean así paupérrimos, así malos para dibujar. Hay elementos, miren que los elementos de dibujo aquí, pues ustedes lo ven, son palitos, son circulitos, son líneas, son flechas, no son nada complejo. Entonces, no hay excusa para no traducir la información en elementos visuales. Entonces, ¿con qué voy a cerrar en este tema de visualización, de percepción como habilidad del innovador? Esta es la primera habilidad. La invitación va a ser la siguiente. ¿Dónde están ustedes conociendo al león? ¿En el zoológico o en la selva? Y esta es una pregunta que es vital hacerse, porque muchas veces hemos sido expertos de leones en el zoológico, ¿sí? ¿Cuál es el problema con la selva? El problema con la selva es que es riesgosa, es incómoda, hace calor, hay riesgos de que me coma otro animal, de que me coman los bichos, ¿sí? Es difícil. Y entiendan un poquito la analogía. Aquí el león es su usuario, es su cliente, es su consumidor. ¿Dónde están conociendo a su león? Ojo, es importante que no se queden en la comodidad del zoológico. Hay que ir al contexto. Si no van al contexto, estamos paila, como dicen por ahí ustedes. Bueno, muy bien. Entonces, central de esta habilidad, tengo que ir al contexto, observar, percibir, sentir. Incluso muchas veces, cuando hablamos de este león, la invitación es, ojo, vamos a ser el león, vamos a ponernos en los zapatos del león. El león no tiene zapatos, entonces vamos a colocarnos la melena y vamos a colocarnos las garritas y vamos a cazar unas cebras. A ver qué tan fácil es. ¿Sí? No sé si han visto esos programas de estos, los jefes ocultos o los jefes incógnitos, donde se hacen pasar por clientes, el jefe de la empresa o el dueño de la empresa, y se dan cuenta de un montón de cosas. Entonces miren que esas personas se han puesto en los zapatos de sus usuarios y han visto que hay un montón de cosas que pueden mejorar. Entonces, con eso en mente, ese es el mantra que vamos a tener. Voy a ser el león, voy a conocer al león, voy a ir a visitar al león y voy a tener siempre al león en la cabeza. Es como en las relaciones. Si usted quiere enamorar a alguien, tiene que estar todos los días investigando qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted deja de enamorarlo, ese personaje se va con otra persona, otro ente que sí le dé la satisfacción.
Pero si usted no enamora a ese usuario se va a ir con otro. Con eso voy a cerrar el tema de percibir y les voy a dejar aquí un listado de cosas que van a poder ver y van a poder leer y van a poder decir, ¿yo qué tanto estoy haciendo esto? ¿Qué tanto estoy percibiendo? Porque va a ser parte de su reflexión. ¿Sí? Entonces miren, estas son actividades que hace un buen innovador en temas de percepción. Miren ustedes si las están haciendo constantemente, si nunca las han hecho, y si no las han hecho y si están débiles en esas situaciones, pues ya saben qué pueden empezar a hacer. Ir a donde su usuario, ir al león, a la selva y dejar un poquito la comodidad del zoológico. Con eso en mente, entonces, cerramos esta primera habilidad comportamental. Es el primer elemento de cómo se comporta un innovador. Y con eso pasaremos entonces a la siguiente habilidad del innovador.